Que la gracia del Señor Jesucristo llene de gozo tu vida y la de tus seres queridos. Amén. Hoy vamos a explorar juntos la lección número 10 de la fe de Jesús. La Biblia nos habla de un juicio. La pregunta es, ¿y cómo funcionará ese juicio? Juntos vamos a explorar entonces la Biblia. Te voy a ayudar a responder las preguntas, así podamos comprender en qué consiste este juicio al cual toda la humanidad deberá enfrentarse en un momento específico de la historia. ¿Empezamos? Iniciamos entonces el estudio número 10 de la guía interactiva de la lectura bíblica, La Fe de Jesús. Avancemos entonces con nuestro tema. El tema de hoy, que es el estudio número 10, se titula ¿Cómo funcionará el juicio? Y vamos a ver a continuación qué enseña la Biblia acerca del juicio de toda la humanidad. La primera pregunta que encontramos aquí dice así: ¿sobre qué hará Dios el juicio? Y la respuesta la tenemos en la misma Biblia. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 14, dice así: pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. La respuesta entonces a esta pregunta es esta, marcamos ahí donde dice todo bueno y malo Dios juzgará. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? La respuesta está en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 10, y dice así: porque es necesario que todos, ahí está la respuesta, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. La pregunta: ¿cuántos comparecerán ante el juicio? La respuesta es todos. Marcamos ahí. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Dice: ¿a quién Dios le entregó el juicio? En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 22, dice así: además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio le ha sido delegado al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿a quién Dios le entregó el juicio? La respuesta es a Jesús. Entonces, escribimos ahí a Jesús. Vamos a la pregunta número 4. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? La respuesta está en Apocalipsis capítulo 20, verso 12. La Biblia dice así: vi también a los muertos, y grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que había hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Por lo tanto, la pregunta dice: ¿dónde están registradas nuestras acciones? Y la respuesta es en los libros. Esos libros son los que registran todo lo que nosotros hacemos. Así que aquí respondemos, anotamos y ponemos los libros. Esa es la respuesta de la pregunta número 4. Vamos ahora a la pregunta número 5. ¿Quiénes son los testigos? La respuesta está en San Mateo 18, verso 10. Y dice así: miren, que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Qué tremenda esta cita. Dice que
los ángeles de ellos, hasta del más pequeño, todos tenemos un ángel que escribe lo que hacemos, un ángel que está a nuestro lado. El ángel es testigo de nuestras obras. Por lo tanto, la pregunta dice así: ¿quiénes son los testigos? Y la respuesta es, escribimos ahí, los ángeles. Vamos a la pregunta número 6. ¿Quién es el abogado? Por supuesto, en todo juicio hay un juez y hay un abogado. Ya vimos que el juez iba a ser Jesús. Ahora la pregunta es, ¿y quién será el abogado en ese juicio? El abogado que nos representará, el abogado que nos defenderá. La primera epístola de San Juan, capítulo 2, verso 1, la Biblia dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Así que la pregunta que dice ¿quién es el abogado? La respuesta es, el abogado es Jesucristo. Esa es nuestra respuesta. Vamos a la pregunta número 7. ¿Por cuál código seremos juzgados? En la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 12, nos responde esta pregunta y nos dice así: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Así que, ¿por cuál código seremos juzgados? La Biblia dice por la ley, o sea, por los 10 mandamientos. Vamos a la pregunta número 8. ¿Cuál será la sentencia? Hablamos la sentencia en ese juicio cuando nuestras obras sean pesadas en balanza. Vamos a San Mateo capítulo 25 y allí tenemos un caso desde el verso 31 al 46 donde dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él les separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes y a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia y el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Por lo tanto, ¿cuál será la sentencia final? Y el Señor nos separará, como separa el pastor las ovejas de los cabritos, y la sentencia final será salvación o condenación. Allí tenemos entonces la respuesta a nuestra pregunta número 8. Vamos a ver aquí el diálogo entre usted y Dios. En Eclesiastés capítulo 12, verso 14 dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fíjese, tanto obras buenas como malas el Señor traerá a juicio. La pregunta que te deberías hacer es: ¿cómo te ayuda saber que Dios juzgará todo, incluso no solo lo bueno y lo malo, sino también lo que está encubierto? ¿No? Puedes anotar ahí entonces tu respuesta. Vamos ahora
a ver dos sugerencias bíblicas para que podamos acercarnos más a Dios y en aquel día del juicio podamos ser encontrados santos para que podamos recibir de Dios la vida eterna. Miren, lo primero que tenemos que hacer, el primer consejo bíblico es creer y obedecer a Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24, dice así: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Por lo tanto, ¿es necesario creer y obedecer en Jesús? La respuesta es sí. Vamos a la segunda sugerencia, y es amar a Dios y guardar los 10 mandamientos. En Eclesiastés capítulo 12, verso 13, la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice así: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Así que, ¿es necesario amar a Dios y guardar los 10 mandamientos? La respuesta es sí. Y te pregunto, después de haber leído y entendido el asunto del juicio, decides aceptar a Jesús como tu abogado y deseas ser fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos. Si esa es tu decisión, entonces coloca ahí tu nombre y luego la fecha de hoy, que es el día en el que tú tomaste esa decisión. En este material en PDF complementario que tú lo tienes, y en el caso que no lo tengas, debajo en la descripción está el link para que lo puedas descargar y completar a este material en PDF. En este material nosotros tenemos un estudio complementario acerca del juicio. Y te quiero explicar lo siguiente. El juicio de Dios sobre nosotros tiene 3 etapas. La primera etapa se denomina el juicio investigador. Lo encontramos eso en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, donde dice así: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes del agua. Allí está la primera etapa del juicio, el juicio investigador. Y esto será antes de la venida de Jesús, o sea, en esta etapa, antes que Jesús aparezca en las nubes de los cielos para buscarte a ti y a mí, para buscar a sus hijos, a los que decidieron amarlo, a Él y guardar sus mandamientos y vivir conforme a sus enseñanzas. Entonces, sobre nosotros vendrá un juicio, el juicio investigador, antes de la segunda venida de Jesús. Luego vendrá una segunda etapa. Cristo vendrá, los muertos en Cristo resucitarán, los que estemos vivos seremos transformados con un cuerpo perfecto para vivir por la eternidad y seremos arrebatados, iremos con Cristo. Y allí estaremos durante 1000 años con Él en el cielo. Y esa etapa, según Apocalipsis capítulo 20, verso 4, esa etapa se llama juicio comprobatorio. Y dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este juicio comprobatorio, como su palabra lo dice, comprobaremos durante 1000 años por qué nos hemos salvado y por qué algunos no estarán en el cielo. En ese día podremos preguntar a Dios todas aquellas dudas que hoy tenemos y que no encontramos respuestas en la Biblia ni en la iglesia. Esas respuestas las tendrá Dios, y entre esas preguntas surgirán aquellas como, por ejemplo: Señor, ¿por qué estamos todos salvos pero está faltando alguien? ¿Por qué falta el pastor tal? ¿Por qué falta el cura tanto? ¿Por qué falta el reverendo tanto? ¿Por qué? Y en ese día, durante ese periodo, los libros serán abiertos de cada una de estas personas para que vos y yo podamos comprobar la justicia de Dios y por qué esas personas no se salvaron. Si no se salvaron es porque lo que hicieron en su vida en esta tierra no era la voluntad de Dios o una vida conforme a la voluntad de Dios. Y luego pasamos a la tercera etapa del juicio. Y esa tercera etapa se llama juicio ejecutivo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 11 y 12, dice así: Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que allí estaban escritas. Este es el juicio ejecutivo. Después de esos 1000 años de juicio, de comprobación de por qué algunos no se salvaron, entonces Dios volverá a esta tierra con nosotros en la santa ciudad. La santa ciudad descenderá aquí, en este planeta, y en ese momento todos aquellos que no se salvaron, los que no decidieron entregar su corazón a Jesús, aquellos que rechazaron el mensaje de salvación, aquellos que no quisieron tomarse un momento de su vida para leer la Biblia, para enamorarse de Dios, para vivir conforme a su voluntad, para ser salvos, aquellos que fueron condenados, entonces resucitarán. Y el diablo y sus demonios instigarán a todos esos malos, a todas esas personas, hombres, mujeres, a todos, y les dirá: miren, aquí está la ciudad santa de Dios, ataquemos y destruyamos y entremos allí. Entonces Jesucristo abrirá, como dice el libro de Apocalipsis, los libros de cada uno de los que fueron condenados. Allí ellos verán que la condenación de cada uno no fue por culpa de Dios, ni porque Dios de manera arbitraria les dijo: vos no te vas a salvar. Ahí descubrirán que los demonios estuvieron trabajando en esta tierra mientras ellos vivían. Y entonces verán esas personas que no se van a salvar, entonces verán en su libro que cuando a alguien se le acercaba para hablarle de Dios, que cuando tenían la oportunidad de entrar en internet para leer la Biblia, que cuando alguien los invitaba a la iglesia, voces de los demonios le decían: no vayas, eso no es para vos, eso es aburrido, eso es malo, eso no sirve. Dedícale tiempo a otra cosa, a los placeres, a los pecados, a la vida desordenada. Entonces los que fueron condenados verán en el libro de la vida que la condenación de ellos es por culpa del diablo y de los demonios.
y verán cómo Jesús estaba a la puerta del corazón llamando a cada uno para que se salven, pero cada uno de los que estaban ahí condenados decidieron no hacer caso ni responder al llamado de Dios. Y entonces los que no se salvarán se enojarán con los demonios y con Satanás, y habrá un conflicto entre ellos, y cuando surge ese problema entre ellos por causa de la condenación, la Biblia dice que vendrá fuego del cielo, los consumirá a todos, y Dios hará un cielo nuevo, una tierra nueva. Esta tierra será hecha nueva, y entonces cada uno de nosotros, cuando se abra la puerta de la gran ciudad, de la santa Jerusalén, cada uno de nosotros recibirá un hogar para vivir para siempre y eternamente con Dios. Y Él morará por siempre con nosotros. Amén. Qué hermoso saber que esto será así. Esas son entonces las 3 etapas del juicio. A partir de mañana, tú tienes para alimentar tu fe con los textos bíblicos por 7 días hasta la próxima semana. Mañana por la mañana, cuando te levantes, lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia, hablar con Dios, preguntarle a Dios qué quieres que hagas tú con Él. Y luego habla con Él y escucha su voz. Para mañana tienes que leer San Juan capítulo 7. Pasado mañana San Juan capítulo 8, y así cada mañana por 7 días un capítulo de la Biblia, y Dios te va a hablar y te va a dar un mensaje. Y el mensaje que Dios te dé cada día, anota allí. Cada día mensaje de Dios y también la respuesta de Dios a tus oraciones. Te animo a que continúes estudiando la Biblia, que avances cada día más, enamórate de Jesús, pero no solo eso, comparte también este mensaje de salvación con tus amados, con tus seres queridos, también con tus vecinos, amigos, compañeros, con todos, porque Cristo viene pronto y tú puedes ser una herramienta de bendición y de salvación para mucha gente. Vamos a terminar con una oración. Allí donde estás, agradezcamos a Dios por habernos enseñado todo esto. Querido Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Quiero pedirte que bendigas ahora a esta persona que tú conoces desde el vientre de su madre. Bendícelo, Señor, protégelo, y que tu paz, tu bendición, tu protección y tu perdón estén sobre esta persona, y que la Biblia sea siempre la guía para su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo habiten en ti y en cada uno de tus seres amados. Amén. Hasta el próximo estudio. Bendiciones.